prueba seriológica. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en los resultados, cómo fue la selección, por qué hubo un sorteo y si saliste sorteado se podrán comunicar con vos. Bueno, vamos a ver esto de qué se trata con respecto a la situación del COVID-19. Si bien nosotros estamos en un estadio rojo, vamos a ver de qué se trata. Por eso nosotros estamos con la directora de esta encuesta serológica, que es con Mariana, la doctora Mariana Rivero. Comencemos a dialogar y primero que nos conozcamos. Gracias a todos los que se han comunicado y los que se están conectando con nosotros. Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la entrevista, Mariana. Quiero que me Muchísimas gracias. cuentes, Sí, ¿de qué se trata esto de la encuesta serológica? bien, te cuento. Este es un proyecto, un estudio que estamos llevando adelante desde la universidad, ¿sí? De la Universidad Nacional del Centro, en conjunto con el Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. Para esto nos presentamos a una convocatoria que hubo ya hace un tiempo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿sí? Y el proyecto salió seleccionado con financiamiento. Entonces, gracias a esto es que pudimos realizarlo, ¿sí? Es un proyecto grande, es un proyecto de tipo epidemiológico, esto significa que trabajamos con la población, ¿sí? Entonces, para poder llevarlo adelante, y nuestro objetivo es poder determinar la cantidad de individuos en Tandil que han tenido contacto o tendrán contacto, ¿sí? Porque el estudio llevará un tiempo, con el virus, con el SARS-CoV-2, ¿sí? Que justamente muchas veces estos casos pasan sin diagnóstico por ser asintomáticos o en su momento por no cumplir quizás con los criterios de definición de caso sospechoso, ¿sí? O por no acercarse a un centro de salud. Bueno, puede ser que muchos hemos cursado o han cursado la infección de manera asintomática y hoy no forman parte de los casos. Entonces, esto va a dar una información de lo que sucede a nivel población, ¿sí? Y además justamente de tener el dato de qué cantidad de individuos son positivos, también vamos a evaluarlo a nivel grupos etarios, ¿sí? Si hubo determinada edad de mayor riesgo de infectarse. También vamos a evaluar factores de riesgo, ¿sí? Vamos a evaluar espacialmente si hay lugares en la ciudad donde hubo o va a haber mayor cantidad de infectados, ¿sí? Y todo esto nos va a ayudar justamente, o va a ayudar luego al Sistema Integrado de Salud Pública para tomar decisiones en cuanto a lo que es la prevención y el control. ¿Y cómo se va a realizar esta encuesta? Si bien se seleccionaron 3.500 personas, ¿cómo fue el criterio de selección? Sí, nosotros la selección la hicimos en base a edad y domicilio, que nosotros mapeamos a raíz de una base de datos de casi 100.000 personas que nos brindó el Sistema Integrado de Salud Pública, en donde nosotros conocemos justamente lo que nos interesa, que es la edad y el lugar en donde viven las personas. Pudimos realizar una muestra que sea representativa de acuerdo a la conformación que nosotros conocemos que existe en la ciudad de Tandil. Entonces, a partir de lo que conocemos de la población, sabemos que tenemos que contar con 3.500 muestras, que ese es un tamaño de muestra que nos permite llegar a conclusiones válidas, y a su vez esa cantidad de muestras tienen que estar distribuidas de la misma manera que se encuentran distribuidas las personas en Tandil. Entonces, con ese criterio se realiza un sorteo para que formen parte las 3.500, pero en la misma proporción, con la misma representatividad que tiene Tandil. Y justamente usamos el sorteo para que sea aleatorio, porque si nosotros solamente incorporáramos gente que quiere ser testeada porque tuvo exposición de riesgo o por su actividad laboral, las conclusiones no serían reales, no serían de lo que pasa en Tandil, sino que serían de lo que pasa en una pequeña parte de la población o población de mayor riesgo, ¿sí? Por eso es que, bueno, es un trabajo que lleva mucho. O sea, el diseño de por sí es bastante difícil hacerlo y también difícil llevarlo adelante, porque es llamar por teléfono a aquellos seleccionados
y que quizás no conocen del estudio, que por ahí desconfían en cuanto a si es algo real o no, porque es así, una vez que están sorteados hay que empezar a convocarlos. Obviamente que la invitación es voluntaria, o sea, uno le comenta, bueno, fuiste seleccionado para este estudio, pero nadie, o sea, no podemos obligar a nadie a que forme parte del mismo, ¿sí? Bien, y en las edades que se tienen en cuenta, ¿de qué edades son? Perdón, no escuché la Las pregunta. edades que se tienen en cuenta, ¿qué edades son? Son, en El realidad, rango etario. son rangos etarios desde los más chiquititos a los más grandes. Se arman grupos de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29 y así sucesivamente. Sin duda que es mucho más fácil, por ejemplo, hoy que ya estamos trabajando, incorporar gente joven o adultos. El adulto mayor tiene miedo y sin duda es entendible que, o sea, no está saliendo probablemente de su casa, tampoco quiera ir porque realmente es una muestra que la tenemos que realizar, es una extracción de sangre, se realiza en el hospital. O vamos a empezar a trabajar también con los centros de salud periféricos. Entonces a veces la gente está hoy en su casa, no está quizás yendo a un supermercado, saliendo por otro motivo, quizás tampoco quiera, sobre todo la gente mayor o los más chiquititos. También puede pasar que hoy les dé miedo llevarlos. De todas maneras, nosotros citamos en el hospital en un horario que nos dan en el laboratorio, en donde no entran en contacto con, o bueno, no hay turnos programados por otros motivos, por otras patologías. Nos dan un horario especial y es un grupo reducido de gente que citamos por día, con lo cual minimizamos obviamente el contacto con otro tipo de patologías, sobre todo. Y ustedes entonces, esas 3.500 personas que seleccionan de manera aleatoria, ustedes no saben si tienen o no el virus, o estimativamente No, creen que pueden, no lo saben. no, no, Y, no, no, no por, sí. no, no, decime vos. No, no, justamente esa es la idea, porque si nosotros buscamos a los sospechosos, vamos a encontrar mucho más, pero esa proporción de positivos no podríamos decir qué es lo que está pasando hoy en Tandil. Nosotros queremos saber, queremos tener una foto de lo que pasa en Tandil, o bueno, lo que va a pasar en estos meses, porque va a llevar un tiempo el estudio. ¿Y ustedes a partir, ya hicieron las elecciones, ya se empezaron a contactar con las personas? ¿En qué instancia están de la encuesta? Hemos comenzado fines de agosto. Sobre todo comenzamos con un grupo de voluntarios en el sentido de que se presentaron voluntariamente, a ellos no los vamos a incorporar en el estudio, porque te decía, si no estaríamos muy sesgados, pero personas que son de interés para el sistema integrado de salud pública, como ser personal de salud, fuerzas de seguridad, gente que ha estado en contacto con algún individuo positivo. Entonces empezaron a formar parte del grupo de voluntarios que en su momento los empezamos a llamar, y bueno, ya tenemos algunos resultados, pero bueno, eso no forma parte del estudio. Y ya desde la semana pasada estamos, o hace 2 semanas, convocando aquellos que han salido seleccionados, que han salido sorteados, porque nuestra idea es ahora empezar a trabajar fuertemente con el estudio, porque va a llevar mucho tiempo llegar a las 3.500 muestras. O sea que necesitamos abocarnos específicamente al estudio. Y con los resultados, más allá de que le hicieron a el personal esencial, trabajadores esenciales, que no va a formar parte de este estudio, pero digo, son muestras que por ahí también sirven como para la investigación, se podrían utilizar, con qué. El resultado se informa obviamente la autoridad sanitaria, y se podría usar, pero bueno, como un grupo de investigación aparte, podría llegar a ser un estudio de caso o todo un estudio de personal de salud, por ejemplo, se podría hacer un análisis epidemiológico justamente analizando, o sea, similar a lo que vamos a hacer con el de 3.500, que luego vamos a buscar qué factores fueron qué factores de riesgo tienen las personas, o sea, se encontraron asociados o relacionados a la presencia de anticuerpos. Lo mismo podemos hacer con este grupo, pero trabajándolos de manera separada, ¿sí? Pero también podemos obtener conclusiones que también puedan ser de interés. O sea, qué tipo dentro de lo que es el profesional de salud, hay diferentes tipos de especialidades,
o diferentes tipos de lugares en donde están trabajando, entonces, o diferentes edades, o bueno, pueden tener otros factores de riesgo que los diferencien y que uno pueda decir, bueno, dentro del gran grupo personal de salud, estos son los que hoy se encontrarían más expuestos, ¿sí? Entonces también puede ser un estudio interesante. ¿Y se han obtenido algunos resultados preliminares como para determinar estas respuestas? Por ahora, bueno, estamos realizamos ya la primera determinación y recién estamos, todavía no hemos informado, recién informamos a la autoridad, pero todavía no hemos informado porque obviamente una vez que tenemos los resultados se informa a las personas primero, ¿sí? Tanto el resultado del positivo como el negativo, y todavía no lo hemos hecho, no hemos llegado a informar. Así que en estos días vamos a estar presentando tanto a la autoridad sanitaria como a las personas, las que fueron voluntarias, como también las que son parte del proyecto, cuál fue su resultado. Ajá. ¿Y se han evaluado muchos más positivos de los que estaban previstos? No, es que no teníamos una hipótesis de cuántos porque no sabíamos realmente, pero bueno, sí hay positivos, pero no es una cantidad que asuste ni es parte de lo que uno podía esperar, ¿sí? Y tu trabajo de investigación tiene su problemática, como en este caso la del COVID-19 y de la cuestión de, yo lo que comprendí de tu explicación, era que se iba a testear de cuánto había transitado el virus por nuestra ciudad. Y todo tiene Ujú. una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis de esta encuesta serológica? Claro, justamente como yo te comentaba, no hay una hipótesis, sí hemos leído trabajos de otros países, ¿sí? En donde han tenido también, como Argentina, gran cantidad de casos, y serológicamente no han encontrado tanta positividad, ¿sí? Entonces lo que se cree es que justamente lo que nosotros evaluamos cuando hacemos el estudio serológico es la presencia de anticuerpos, un tipo especial de anticuerpos que se denomina inmunoglobulina G. Estos anticuerpos en algún momento suben, ¿sí? Pero en algún momento también decaen. Una de las hipótesis es que no duran mucho tiempo elevados como para poder ser detectados, ¿sí? Por eso hay países que se han realizado estudios similares a este y la proporción de individuos positivos ha sido entre el 5 y 15%, ¿sí? Y países que quizás han tenido gran cantidad de positivos infectados, diagnosticados por el diagnóstico por hisopado nasofaringeo, por PCR. O Entonces no sea tenemos que una hipótesis, pero sí, dentro del no saber cuántos, sí creemos que vamos a encontrar y que probablemente encontremos personas que han sido asintomáticas, que han cursado de manera asintomática y que, bueno, seguramente vamos a detectar alguno de ellos. O sea que esta cuestión, esta prueba serológica, ¿ustedes cuánto tiempo van a tardar en hisopar o en realizar los testeos a las 3.500 personas? En periodo de tiempo, ya que dura tan poco en sangre la cuestión del virus o los anticuerpos del virus, ¿cuánto tiempo van a utilizar Sí, por eso te para el decía, va a ser estudio? una foto, pero una foto de un periodo en Tandil, porque en realidad hoy estamos comenzando. Y si tuviéramos un buen ritmo de trabajo, en no menos de 8 meses podríamos completar el muestreo. Así que bueno, va a Ajá. ser como más que una foto, una película de lo que esté pasando en Tandil, sí, sí, Claro, porque o no, sea es que imposible. Sí, no, te decía que hoy en día, por ejemplo, estamos muy limitados en la cantidad de personas que podemos citar a realizarse el estudio mientras estemos en semáforo rojo, también por una cuestión de, mientras haya circulación, evitar congregar mucha gente en el hospital. Entonces, bueno, de a poquito, a medida que podamos aumentar bueno, convocar más personas, que no es hisopado, es una extracción de sangre lo que hacemos. Así que bien, bueno, ahí vamos a poder avanzar más rápido. está bien, es verdad. La seriología es la extracción de sangre y el hisopado es el test, tenés razón. Sí. En esta cuestión de que, bueno, a medida que vayan pudiendo trabajar y citar a las personas, ¿cuánto tienen pensado, cuánta cantidad de personas tienen pensadas por día, si se puede medir en algún número? En algún momento quisiéramos llegar a 30 personas por día contemplando los muestreos que se realicen en los centros de salud periféricos. Por el momento no hemos comenzado a trabajar con los centros de salud porque ellos ahora están abocados
a lo que es el detectar, que están saliendo casa por casa, recorriendo, están con mucho trabajo, entonces, bueno, va a ser como en una segunda etapa que comencemos a trabajar con ellos. Así que por ahora solamente estamos citando en hospital y con un número muy, muy reducido, muy limitado de personas. Ujú. ¿Y por qué entonces, si más o menos quieren llegar a un estimativo o un ideal de 30 personas, por qué decís que se va a tardar 8 meses en obtener los resultados? Los 8 meses será que llegando a un 30, o sea, teniendo 30 personas diarias, ¿sí? El estudio en realidad está financiado y se contempla que en un año ya tendríamos que estar presentando el informe de los resultados. Entonces, bueno, si en lugar de 8 meses tardemos 10, 11, tampoco nos podemos extender mucho más, porque vamos a tener que presentar luego un informe de los resultados obtenidos al ministerio, que es quien lo financia. Claro, por eso vos decías una película, porque este informe sería como narrar cómo fue el transitar del COVID-19 en Tandil hace un año atrás. Claro, porque hoy, por ejemplo, los individuos que estamos tomando la muestra hoy, tampoco conocemos con certeza cuál fue el momento. No es como el hisopado, que sí, estás haciendo un diagnóstico de una infección en el momento. Acá estás haciendo la detección de algo que sucedió, pero tampoco sabes cuánto tiempo atrás sucedió. Sí, no es algo que es puntual, en este momento. Ujú. Y bueno, y entonces, ¿cómo van a hacer para comunicarse con las personas? Para que ya más o menos estén al tanto y no se asusten o que creen que es un cuento del tío o que no se está realizando. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cuáles van a ser las vías de comunicación? Bien, sí, como te decía, esa es una parte que también es muy, o sea, más allá de que hoy tenemos esta traba que no podemos convocar mucha gente para realizarse la extracción, la otra limitante tiene que ver con esto, que nosotros, bueno, el equipo de trabajo es un equipo grande, porque están participando muchos investigadores, docentes de la universidad, tanto de la Facultad de Veterinarias como de la Facultad de Ciencias Humanas, graduados también, y también se ha sumado gente voluntaria para participar colaborando en el proyecto. Y bueno, obviamente esto también llevó una capacitación, porque estos voluntarios se suman para lo que se denomina en investigación al reclutamiento de las personas. ¿Qué es esto? Es llamar por teléfono, explicarles. Tenemos, en este momento hay un flyer que es oficial, ¿sí? Entonces uno puede mostrar el flyer y explicarles, nosotros estamos trabajando en este proyecto, que es un proyecto que se trabaja desde la universidad y el municipio en conjunto, y le contamos de qué se trata, le contamos cómo ha salido seleccionado, y puede pasar de todo, gente que se entusiasme muchísimo y quiera participar, y gente que es más temerosa y que realmente quizás no confía, desconfía si esto es real o no. Por eso toda la difusión que se puede hacer, por supuesto que es sumamente importante, porque bueno, hay mucha gente que quizás no conoce que este proyecto está en marcha y bueno, no acepta ni siquiera escucharnos, porque en general uno se comunica por WhatsApp, les manda un mensaje y les pregunta en qué momento podemos charlar para bueno, ver bien cómo son los detalles. Y bueno, muchos directamente no nos contestan, porque te decía, desconfían quizás de si este es un proyecto real, ¿no? Si el que está del otro lado es confiable o no. Y bueno, y es cierto que esto pasa. Ujú. También varios de los entrevistados que hemos tenido que han sido pacientes recuperados de COVID-19 han dicho que, bueno, aquellas personas que lo han tenido no quieren saber como más nada del virus. ¿A vos te ha pasado o has tenido al conocimiento de que cuando han llamado por teléfono le han expresado de esta manera? No, no, eso no, al contrario, en general, el que dice que no, bueno, nos ha pasado, o son, porque los sorteos son de muy corta edad, que sin duda hay un miedo, y es cierto, por ahí son chiquititos que le tienen mucho miedo a cualquier cosa, ir al pediatra, darse una vacuna, y obviamente no quieren someterlos a una extracción de sangre, que eso es más que entendible. Como te decía, adultos mayores que tampoco quieren exponerse, quieren salir de sus casas, y si no esto, de que por ahí tienen esta desconfianza y bueno, y por eso quizás no, o no nos atienden, o nos cuestionan, y bueno, y directamente no quieren sumarse, no quieren participar. Pero en general, por no conocer, al contrario, me parece que hay muchísima gente que está interesada,
y ya te digo, tenemos un listado enorme de voluntarios que quieren saber, porque ellos presumen que en algún momento estuvieron expuestos, y siempre les explicamos, nosotros justamente tenemos un listado armado de voluntarios, que en la medida que tenemos algún espacio los vamos a ir llamando, pero no van a formar parte del estudio. O sea, lo hacemos más como una devolución, como decir, bueno, el que quizás tiene sospecha de haber en algún momento tenido la enfermedad, lo hacemos, pero por eso te digo, hay mucha gente que está interesada. Nos ha pasado que hay gente que se quiere sumar como voluntaria y que luego nos fijamos en el listado y ha salido sorteada también. Eso Ajá. también nos ha pasado. Pero creo que en general la gente quiere saber. O sea, el que nos escucha, nadie te dice, no, a mí no me interesa saber. Al contrario, me parece que quieren saber. Todos en algún momento, en algún punto, tienen la sospecha de haber sido contagiados. Y sí, hay mucha gente que sí, o que tiene quizás algún caso puntual, o porque ha viajado a zona de circulación, quizás en algún momento volvió y en ese momento no cumplía criterios de definición de caso sospechoso, entonces no se hizo, no tenían que hisoparse, entonces tienen esa duda de saber y si fue o no. Y bueno, y después gente, sí, obviamente los, qué sé yo, aquellos que están haciendo, que también hemos tomado muestras, los que están haciendo los controles vehiculares, que Sí. obviamente en la ruta, que están permanentemente expuestos. O sea, hay mucha gente que tiene, o sea, quiere conocer si tanta exposición que están teniendo no terminaron en algún momento cursando la infección de manera asintomática. ¿Y han habido inspectores de tránsito que han dado positivo? Y todavía, como te dije, no, como todavía no hemos hecho la devolución de los resultados individuales, no podemos hacer. Y como te digo, la devolución la vamos a hacer a la autoridad sanitaria y a cada una de las personas que fue testeada. Mariana, acá Hamasaf pregunta, ¿se conoce en cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en una persona? No, ese es el tema. Se cree que justamente los coronavirus, eh, en este tipo de virus, suelen durar poco, ¿sí? Pero como este es nuevo, es un virus nuevo, todo es totalmente desconocido, pero bueno, se sabe que más de 4 meses, o sea, han seguido personas que fueron positivas por hisopado, ¿sí? Estos estudios que se han hecho en otros países. Y por 4 meses después permanecían aún los anticuerpos en sangre. Lo que todavía no se sabe es cuándo, que también eso es muy, la respuesta es muy particular, depende mucho de la persona, depende mucho de la carga viral a la que estuvo expuesta, o sea, tampoco es matemático. No es que uno puede decir a los 6 meses ya no se encuentra, también la respuesta es individual, difiere entre personas. Claro, así que eso es lo que pasa, cada uno cómo reacciona al virus, sería. Claro, nuestro sistema inmunológico responde distinto y a su vez también depende de cuál fue la dosis a la cual estuvimos expuestos, también eso eh, hace que la respuesta sea distinta, ¿sí? Que nuestro organismo responda de diferente manera. Ujú. ¿Y de qué manera van a realizar esto que me decían cuando yo te preguntaba de los trabajadores esenciales o los inspectores que hacen los controles? ¿Cuándo van a recibir ellos los resultados? Sí, ya la primer tanda, bueno, donde ahora la idea es así, nosotros tomamos la muestra, luego se realiza una encuesta telefónica, ¿sí? Y posteriormente a esa encuesta se pasa el resultado bueno, el resultado que dio la serología. Entonces, una vez que tenemos todo, porque es importante también que cuando uno le hace la encuesta a cada una de las personas, todavía la persona no sepa cuál fue su resultado, porque eso también puede dar lugar a que las respuestas sean distintas cuando uno ya sabe. Entonces, una vez que estén todas las encuestas finalizadas, se completan con el resultado y se informa. A todos les pedimos un mail y al que no nos pasó todavía el mail lo hacemos de manera telefónica. Pero se informa tanto el positivo como el negativo. Y luego el positivo, después seguramente hagamos algún llamado especial para conversar, porque seguramente ahí surjan un montón de otras dudas. Entonces, los pasos de esta encuesta serológica sería primero llamada telefónica, realizando una serie de preguntas, luego después se hace una extracción de sangre y después se da el resultado, o a la inversa. No, ¿Cómo es serían así, los pasos? nosotros llamamos, claro, llamamos por teléfono.
invitamos a participar. Como te decía, puede pasar de todo, que no nos contesten, que nos digan que no, que nos digan que sí. Al que nos dice que sí, lo citamos, hoy lo estamos citando en el hospital nada más. Posteriormente vamos a incorporar los centros de salud. Lo citamos en el hospital en un horario determinado. En ese momento estoy yo generalmente tomando lo que se llama el consentimiento informado, ¿sí? Porque la persona, más allá de ir por su propia voluntad, tiene que manifestar por escrito, con su firma, que más allá de que salió sorteado, realmente está yendo no por obligación, sino porque uno lo invitó a participar y aceptó. Entonces, eso se firma, una copia del consentimiento se lo queda a la persona, la otra copia la dejamos en el hospital porque luego en el hospital la muestra de sangre y el consentimiento terminan siendo codificados, ¿sí? Se le pega un sticker que tiene un código de barras, como si fuéramos al supermercado. Entonces, a partir de ese momento, la sangre ya pasa a ser un código, que esto también es importante saberlo, y la persona termina siendo codificada, con lo cual, cuando después nosotros hacemos el análisis global, estamos analizando números, ¿no? Ya pasa a ser todo confidencial, ya la persona, todos los datos que ella nos brinda en su encuesta, se cargan en una base de datos, pero después pasa a estar todo codificado, que eso también es importante que lo sepan, que no tengan miedo, que obviamente el que lo llama por teléfono, que lo encuesta, sabe a quién está llamando, pero esto después se mantiene de manera anónima, y por supuesto así también los resultados. Entonces, se llama a la persona, nos quedamos en la toma de consentimiento, se hace la extracción de sangre en el hospital, la persona se vuelve a su casa con el consentimiento, en donde está mi teléfono, si en su casa lee algo, tiene alguna duda, me puede llamar, porque es extenso todo el consentimiento, brinda la información completa del estudio, puede decirnos, mira, lo leí bien y la verdad no quiero participar, bueno, se da de baja, esa sangre no se analiza, ¿sí? O bueno, puede llamar por dudas que tenga. Luego de hacerse la extracción, ahí sí pasamos a hacer el llamado telefónico, que es la encuesta. En esa encuesta se evalúan, o sea, se preguntan datos de la vivienda, datos de educación, datos parecidos a lo que se hace en un censo, ¿sí? Porque son todas variables que también después nosotros podemos llegar a relacionar, ¿sí? Si hay ciertas variables asociadas a la presencia de anticuerpos. Y por supuesto, antecedentes de exposición y antecedentes clínicos y antecedentes de patología, si tenían o no alguna patología previa. Y si estuvieron o no en contacto con algún individuo que haya sido COVID positivo. Bueno, es una encuesta que lleva 15, 20 minutos, no lleva a realizarla. Entonces, una vez que realizamos la encuesta, se hace el análisis de sangre y cuando están, como te decía, se suman a la encuesta y ahí se informan los resultados. Bien, acá tenemos algunas preguntas. En este caso dice Laura, está bueno también para saber si podés donar plasma. ¿Serviría este tipo de encuestas como para detectar a aquellas personas que pueden ser donantes de plasma? Sí, lo que sí, estos nos preguntan, sobre todo cuando les tomo el consentimiento, yo no voy a estar obligado a nada. Por un lado, aclarar que nadie va a estar obligado, en el caso que quiera, se puede llegar, o sea, no todos los sueros positivos de alguna manera pueden ser útiles para luego que esa persona done plasma, o sea, se hace un análisis posterior, ¿sí? Y además no todas las personas, ¿sí? Hay ciertos requisitos que deben cumplir las personas para poder donar plasma. Pero en el caso que la persona cumpliera los requisitos, el suero que tiene una calidad que sí, que puede ser útil para esto, y la persona está interesada en hacerlo, sí, obviamente podemos llegar a detectar personas que pueden donar plasma, sí. Y, y se Pero lo no es propondrían, obligación, o sea, el formar parte del claro. estudio no obliga a la persona a luego tener que donar plasma. Gracias Laura también por tu pregunta. Y también Jamasaf vuelve a preguntar y dice, ¿podría pasar, a ver si puedo leer, ¿podría pasar que en el tiempo que dure la encuesta alguna persona que ha tenido poca carga viral al momento del estudio puede dar negativo aunque lo haya tenido? Puede pasar, sí, o puede pasar que, como yo te explicaba, si hoy uno estuviera cursando con la infección y yo quizás en 2 días le tome la muestra, probablemente sea negativo al análisis serológico, sea positivo al hisopado.
porque entre que uno se infecta y de alguna manera el cuerpo empieza a generar los anticuerpos, transcurren. Entonces, para que sea, nos puede pasar que estemos en ese periodo entre que la persona tuvo contacto con el virus y todavía no hay suficiente cantidad de inmunoglobulinas en la sangre, puede ser que no lo estemos detectando y que esa persona estaba en ese momento infectada. Eso puede pasar. Lo que se le llama esto, lo que es la sensibilidad de la prueba, es la capacidad de decir o sea, que dé positivo cuando la persona realmente está enferma o estuvo infectada en algún momento. La sensibilidad no llega a ser al 100%, siempre puede haber algunos que nos den negativo cuando, bueno, puede que hubiera estado cursando la infección o la carga viral haya sido muy baja. Lo que tiene esta prueba es que es muy específica, se llama. Eso significa que cuando damos un positivo, es poco probable que estemos equivocados. O sea, en general los positivos son debidos a esto. O sea, cuando decimos si esto es positivo a SARS-CoV-2, lo es. O sea, es muy específica. Eh, no digo 100%, pero bueno, tiene alta especificidad. Gracias, Hamasaf, por tu pregunta también. Y la última pregunta que te quería realizar, ustedes tienen como totalidad de muestra 3.500 personas. Si bien me dijiste que estabas también contemplando la cuestión del estadio rojo y que no pueden ahora abrir los centros de salud para que vayan las personas o van al hospital en un grupo reducido, ¿cuántas más o menos pudieron estar participando de esta encuesta o cuántos les fueron extraída la sangre? Bueno, por el momento son aproximadamente 100 muestras desde que comenzamos a fines de agosto. Así que sí, va a llevar mucho tiempo. La idea, como te decía, es a medida que podamos empezar a trabajar con mayor cantidad de muestras. Pero como todo, recién estamos empezando, es un proyecto nuevo que se inicia, y bueno, de a poquito es como que empezamos el trabajo en conjunto con la gente del laboratorio, que la verdad que estamos trabajando muy bien, pero como todo, es mejor ir de a poco y hacer las cosas bien, sin cometer errores, y bueno, a medida que uno va pudiendo también, y ni hablar a medida que estemos en otro estadio, vamos a poder trabajar con mayor cantidad de muestras, pero también todo comienzo es mejor hacerlo con una menor cantidad, justamente para eso, para minimizar los errores. Y en Claro, la y medida que aparte podamos, sí, aumentar. estas 100 muestras tienen que ser procesadas para después otras muestras más, porque no es que a medida que Claro. ustedes vayan extrayendo muestras van quedando, sino que las van procesando ni bien llegan. Sí, lo que se trabaja con se llama placa de lisa, que tiene 96 pocillitos, son 96 lugares donde se colocan las muestras, y también lo que es el control positivo y el negativo. O sea, vos sabés que este pocillo tiene que dar negativo y este positivo, es la forma de controlar la calidad del estudio que uno está haciendo, ¿sí? Entonces son un poquitito menos, se largan menos de 96 muestras por tanda. Lo que no se puede hacer es, se juntan 5 muestras y se procesan, se juntan 5 y se procesan, porque perderíamos, como cada vez que largamos hay que largar controles, perderíamos pocillitos, y bueno, y todo tiene un costo. Entonces la idea justamente es esperar, llegar a 90 muestras aproximadamente, y ahí se larga una tanda, ¿sí? Se van largando. Por eso quizás el que primero se sacó sangre todavía está esperando, y capaz que ahora, cuando empecemos a informar, gente que hace poquitos días realizamos la extracción, ya va a tener una devolución. O sea, todo depende en el momento en el que esté. O sea, pero cuando llegamos a 90 muestras, aproximadamente ya se larga el estudio, y bueno, y se informan los resultados. Al ser un estudio de investigación, no es lo mismo que cuando uno está haciendo un diagnóstico, que obviamente en el caso de los hisopados requieren otra urgencia, ¿no? Acá en realidad, al ser un estudio de investigación, no tenemos quizás esa necesidad de dar el informe tan rápidamente. Claro, porque esto no modifica el contexto de la persona. No, no, porque estamos evaluando una infección pasada, no estamos evaluando la infección en el momento. Claro. No sé qué puede ser que haya tenido el virus 2, 3 meses atrás. Claro, claro. Si fuera algo que realmente cambiara después la conducta a seguir con esa persona, sí, obviamente tendríamos que hacer todo mucho, mucho más rápido, pero no, en este caso no es así. Mariana, te quiero agradecer muchísimo tu predisposición, espero que la hayas pasado bien.
Así Sí, que, bárbaro. bueno, te Muchísimas agradezco mucho. gracias por llamar y bueno, y lo que necesiten también, bueno, yo trabajo en conjunto con la parte específica del laboratorio, lo realizan las doctoras Silvia Stein y Silvina Gutiérrez, que quizás ellas pueden informar un poquitito más sobre lo que es la técnica justamente de Lisa, de qué es lo que se hace puertas adentro en el laboratorio. Después la doctora Adela Tisnés, ella trabaja en la Facultad de Ciencias Humanas, y también quizás toda la parte del diseño, del muestreo, ya obviamente todo lo que hagamos a posteriori y lo que ya se diseñó, toda la parte espacial, ella maneja muy bien, o sea que también estaría muy bueno si se pudieran sumar y también contar un poquito todas las partes del estudio, porque somos muchos los que estamos trabajando, bueno, hay un montón de voluntarios, como te decía, y bueno, y obviamente la colaboración que tenemos del Sistema Integrado de Salud Pública también. Como te decía, en el laboratorio estamos trabajando muy bien con la técnica extraccionista, todos los administrativos, la jefa del laboratorio. O sea, realmente es un estudio que también quisiera mencionar eso, que no lo podríamos llevar adelante si no hubiera un montón de gente atrás eh, para realizarlo. Claro, porque aparte, si son un montón de personas, ¿cuántas son en total? ¿Te ¿Sí? acordás el número más o menos? No, no, y seguramente me estoy olvidando de alguien, pero bueno, nada, o sea, agradecer eso, al Sistema Integrado de Salud Pública, que obviamente desde el primer día nos dijeron, sí, presenten esta idea, está muy buena, y hoy contamos con todo su compromiso y su colaboración, y bueno, dentro tanto de las facultades, como te decía, ciencias veterinarias, facultad de ciencias humanas, también, mucha gente que seguramente, no quiero empezar a dar un nombre, todos los nombres, porque me va a quedar alguien y voy a quedar mal, pero bueno, hay mucha gente comprometida y bueno, y eso está bueno. Y mucha gente voluntaria que se ha presentado a colaborar y bueno, la verdad, bueno, Eso agradecer muchísimo también. me sorprendió, ¿no? Que haya tantos voluntarios. Muchísima gente voluntaria. Como te digo, no quiero dar nombres específicos, Está pero bien, está bien. ya te digo, Está gente bien. que son estudiantes, graduados, inclusive gente que se ha jubilado y que quiere comprometer, o sea, quiere participar y colaborar en este trabajo, así que eso está muy bueno. Mariana, te mando un beso desde acá y nos mantendremos en contacto y estaremos ahí expectantes a ver qué pasa con los resultados y cómo es el Buenísimo, panorama del COVID en Tandil. claro. Sí, seguramente en algún momento se haga una publicación oficial, pero bueno, por ahora, hasta que no tengamos informados, por eso te digo, no te puedo comunicar nada. Pero sí, ya en breve yo creo que va a salir algún comunicado de los resultados. Bueno, te mando un beso y estaremos ahí Bueno, muchas expectantes. gracias, hasta luego, Un beso. adiós. Chao. Ahí pasaba Chau, la chau. doctora Mariana Rivero, ella es directora de la encuesta seriológica de COVID-19 que realiza en nuestra ciudad. Gracias a todos los que se sumaron a este vivo de Instagram, gracias a todos los que preguntaron, gracias por estar. Estaremos, si Dios quiere, el día viernes dialogando también con ustedes y estando cerquita. Así que esta nota también la van a ver en el IGTV de Instagram, PNT Digital, y también la pueden encontrar en el Facebook, que es Plan de Noticias Tandil. Y pueden entrar también a verla en www.plandenoticiastandil.com. Gracias por estar. Chao.